Hola Triathlonics, ¿cómo están? Si sos un deportista asiduo o has estado con otros deportistas en conversaciones, seguramente has escuchado el término zonas de entrenamiento. Pero, ¿qué tan seguro estás de estas zonas o para qué son útiles? ¿Qué es lo que se debe hacer para entrenar en estas zonas y cuáles son? Soy Leandro Longo y te digo, si querés saber un poquito más, no te despegues de este video hasta el final. Primero que nada, hay que aclarar que voy a hablar puntualmente de zonas cardíacas. Con el avance de la tecnología, ahora se pueden medir potencia, niveles de energéticos, oxígeno, glucosa y más durante el entrenamiento, competencias y aún durante el día o el descanso. Y todas estas mediciones también tienen sus zonas. Algo que puede estar al alcance de todos, ya que no demanda una inversión muy alta, es hacer una medición de frecuencia cardíaca. Hoy por hoy, la mayoría de relojes inteligentes o relojes GPS, todos vienen con un pulsómetro, los hay más o menos precisos. También hay lo que son los medidores de HRM fuera del reloj, ¿no? Como son las bandas, sean en muñeca, en pecho o en antebrazo. Personalmente creo que las bandas de pecho son mucho más precisas. Más de una vez he conversado con diferentes atletas que están a favor o en contra de entrenar con pulsaciones. Pero creo que todo lo que nos ayuda a mejorar y a revisar nuestro progreso es más que útil. Las pulsaciones son un indicador de intensidad, al igual que lo son los ritmos o las escalas de esfuerzo percibida, también llamadas RPE. El tener el control sobre estas te va a permitir apretar más o solo cuando es necesario, porque es más que importante que sepas que no siempre se tiene que ir a tope. Normalmente las zonas cardíacas se pueden calcular en base a tu edad. De hecho, es una de las maneras más comunes. En algunos que otros gimnasios o máquinas de cardio seguramente viste estas tablas que hay por ahí donde según tu edad se calcula tu zona cardíaca. La realidad es que no siempre estas zonas de estas tablas son tan precisas. Lo ideal es realizarse una prueba de esfuerzo y de VO2 max, porque, por ejemplo, no es lo mismo mis pulsaciones y esfuerzo que las de otras personas, por más que tengamos la misma edad. Lo que posiblemente para mí sea una zona cardíaca alta durante el ejercicio, para alguien de mi misma edad pero completamente sedentario, van a ser ritmos muy difíciles de aguantar. Así como tampoco yo podría mantener los ritmos que tiene un atleta profesional de mi misma edad. Si querés calcular tus zonas cardíacas, la fórmula de Karvonen tiene en cuenta la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo para calcular un porcentaje determinado de esfuerzo. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca máxima? Lo ideal fuera ver cuáles fueron tus pulsaciones en un esfuerzo donde literal lo hayas dado todo y ver hasta qué techo de pulsaciones llegaste, cuál fue lo máximo que pudiste dar. Si no, el típico cálculo que se suele hacer es de 220 restar tu edad y esto te va a dar un máximo aproximado de lo que son tus pulsaciones, tu frecuencia cardíaca o tu heart rate máximo. ¿Y cómo se calcula la frecuencia cardíaca en reposo? Esto es aún mucho más fácil. Medí tus pulsaciones en algún momento donde estés cero actividad física. Por ejemplo, cuando te acabas de despertar. Idealmente, si medís esta frecuencia varios días y luego haces un promedio, esto va a funcionar mejor porque aunque no lo creas, hasta un mal sueño, una pesadilla o un descanso deficiente puede afectar a que la frecuencia cardíaca en reposo también no sea tan efectiva. Si ya tenés estos dos parámetros, el cálculo de zonas es mucho más fácil. La fórmula de este señor Karvonen, no sé dónde va el acento, dice que el porcentaje de frecuencia cardíaca objetivo es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por la intensidad más la frecuencia cardíaca en reposo. A ver, lo repito. Es el porcentaje de frecuencia cardíaca que querés calcular, el objetivo. La fórmula dice que la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por el porcentaje de frecuencia que querés calcular, eso le vas a sumar la frecuencia cardíaca en reposo.
Vamos a un ejemplo práctico. Si establezco que quiero saber cuál es el 60% de mi frecuencia cardíaca o de mi estado, o quiero saber cuál es la zona para estar en el 60%, lo que voy a hacer es 197, que son mis frecuencias cardíacas máximas según mi tabla de ejercicios, menos mi frecuencia cardíaca en reposo, que en promedio está rondando las 53 pulsaciones, por el porcentaje de intensidad que quiero calcular, que va a ser el 60%, pongamos. Todo esto más la frecuencia cardíaca en reposo, 53 otra vez, me va a dar 139 pulsaciones por minuto, serían mi 60%. Las zonas cardíacas son 5 y literal son zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. La zona 1 está entre el 50 y el 60%, que se podría llamar como que la zona de calentamiento, la zona de rehabilitación, la zona de reacondicionamiento o lo que puede ser tu aeróbico inicial, y normalmente es un ritmo extremadamente fácil que lo podés manejar muy bien. La zona 2 suele estar entre el 60% y el 70% de tu zona de intensidad. Es una intensidad ligera, es un ritmo muy fácil, cómodo, y normalmente esto representa un entrenamiento cardiovascular básico. Y lo que se suele decir en el medio es que en esta zona 2 vos podés estar conversando con comodidad. No haciendo frases agitadas y cortadas, sino que podés estar hablando así como estoy hablando yo ahora, por más que hablo muy asiduamente y fluidamente. La zona 3 es entre el 70 y el 80%, que es llamada la zona aeróbica, con un ritmo moderado, en la que se realiza un trabajo de calidad para el sistema cardiovascular. Acá la respiración es mucho más agitada y es más complicado mantener una conversación. La zona 4 está entre el 80 y el 90% de tu intensidad máxima. Acá nos metemos ya en un terreno de lo que se llama el umbral anaeróbico. La intensidad es mucho mayor, con el objetivo de mejorar el rendimiento, y la respiración en este caso suele ser muy forzada. La zona 5 está entre el 90 y el 100%, o sea, tu frecuencia cardíaca máxima. Esta es la zona de máximo esfuerzo e intensidad que podemos soportar. Estaríamos trabajando la resistencia anaeróbica, o sea, los músculos requieren más oxígeno del que nuestro cuerpo es capaz de generar. No se puede mantener normalmente esta frecuencia cardíaca o esta zona por largos periodos de tiempo. Y si lo podés hacer, créeme que no es aconsejable porque no te va a estar ayudando en mucho. Ahora, si tu pregunta es ¿en qué zona cardíaca debo entrenar o hacer tal o cual cosa? Bueno, para eso te recomiendo buscar un entrenador experimentado que pueda guiarte en qué es lo mejor para que mejores en tu rendimiento o en el deporte que estés practicando. Personalmente he adoptado un método de entreno más pensado en lo que se llama el 80-20, que significa entrenar un 80% del tiempo a baja intensidad y un 20% a alta. Lo que hace que muchos de mis entrenos en la pre e inicio de temporada sean a frecuencias bien bajas, lo que le da al corazón la capacidad de mejorar a baja frecuencia y a alta frecuencia. No te olvides que el corazón es un músculo y al igual que el resto de los músculos del cuerpo hay que entrenarlo. Si estoy todo el tiempo sacándole lo máximo, exigiéndolo a tope o como dicen, sacándome la madre, no es bueno y puede ocasionar muchos problemas. Lo ideal es que entrenes y lo prepares en zonas bajas. Sí, sé que esto a veces es aburrido, los entrenamientos se vuelven eternos, pero eso te va a ayudar a mejorar en tus zonas altas, en tu aguante, en tu rendimiento y obviamente en estos deportes que demandan larga resistencia. Otro tema a que tengas en cuenta es la derivada del ritmo cardíaco. Y lo que esta dice es que la frecuencia cardíaca aumenta a lo largo del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si empezás o si querés que tu entrenamiento rinda y empezás con frecuencias cardíacas muy altas, empezás a tope, va a ser muy difícil mantener la frecuencia cardíaca acorde a tu ritmo y acorde al entrenamiento que tienes que hacer. Esto es uno de los errores que más común veo
en casi todos los atletas que empezamos o que estamos tratando de empezar a correr, a nadar o a ciclear o a salir a hacer bicicleta de montaña o a hacer algo de trail. Arrancamos y nos vamos a tope con el corazón al máximo. Esto no es bueno porque te va a hacer que te desgastes muchísimo más rápido y no va a generar una mejora en tu frecuencia cardíaca ni tampoco, mucho menos, una mejora en tu estado físico. De hecho, cuanto más pulsaciones cardíacas estás, cuanto más elevado estás, más riesgo de lesión tenés. ¿Por qué? Porque generás mucho más ácido láctico, porque estás haciendo una tensión al cuerpo la cual no está totalmente acostumbrado al cuerpo. Así que no te recomiendo que arranques en una frecuencia muy alta, porque si no la derivada de la frecuencia cardíaca no te va a ayudar. Como en todo, también hay un punto negativo a la hora de medir la frecuencia cardíaca que me gustaría comentarte, y es la posibilidad de obsesionarte en exceso con las cifras que arroja tu reloj deportivo. Cuando se entrena a través de las pulsaciones, y también incluyo los ritmos en este caso, se tiende a mirar el reloj con demasiada frecuencia y a veces incluso te puede molestar porque el entrenamiento no está saliendo según lo que estabas esperando. Me pasa muchas veces en el agua y en el trote. Y por supuesto, puede ser que no se esté cumpliendo con el objetivo del entrenamiento que estabas pensando hacer. Pero en numerosas ocasiones ese aumento de la frecuencia cardíaca se puede deber a cansancio acumulado, por no haber dormido bien la noche anterior, por ejemplo, o a una alta frecuencia de entrenamientos la última semana, o a grandes cargas acumuladas, o al estrés que te carga de a ratos el propio entrenamiento o el estrés que te genera tu trabajo o diferentes situaciones, por ejemplo. Así que no te frustres y controla lo que estás haciendo. Recuerda que en la gran mayoría de los casos hacemos esto porque nos gusta. Si ves que tus zonas no están funcionando de manera correcta, es imprescindible y te digo que visites con urgencia a un médico cardiólogo. Dale un like al video si te gustó y no olvides suscribirte a nuestro canal en el botón de suscribir que está por acá abajo. Esto fue todo por hoy, Triathlonics. Nos vemos en un próximo video que estoy más que seguro va a ser en poco tiempo.